Hola, hola chicos, un saludo muy grande. Esta vez vamos con la resolución de la parte de los ejercicios de dominio científico, específicamente del área de genética y herencia. Antes de entrar a la resolución de este tipo de ejercicios, hay ciertas palabras, hay ciertos conceptos que necesitamos saber y que son súper importantes. ¿Cuáles son estos conceptos o palabras de las que les hablo? Primero, hay que entender qué es un alelo dominante. Bueno, para empezar, un alelo es la variedad de información genética que tenemos. Por ejemplo, si es que yo tengo los ojos cafés, quiere decir que yo tengo el alelo de los ojos cafés. Si es que alguien más tiene, no sé, ojos verdes, quiere decir que tiene el alelo de los ojos verdes. O sea, un alelo es la variedad de información genética que existe. Ya conocida la definición del alelo, nos queda fácil entender qué es un alelo dominante. Bueno, para empezar, un alelo dominante siempre se escribe con las letras mayúsculas. Y un alelo dominante, ya saben ustedes que dominar es ser más fuerte que alguien, ¿no es cierto? Es por eso que yo le voy a representar al alelo dominante con un brazo fornido, ¿ya? Entonces, acordarse que el alelo dominante se escribe con letras mayúsculas. Yo, por fines educativos, voy a poner a la letra A, y el alelo dominante es un alelo muy fuerte, ¿ya? Por su contraparte tenemos al alelo recesivo. Entonces, el alelo recesivo es lo opuesto del alelo dominante. Es decir, que si el dominante se escribe en mayúsculas, el recesivo se escribe en minúsculas. Por lo tanto, si el dominante es fuerte, el recesivo es débil, ¿ya? Entonces, una vez más, por fines didácticos, yo voy a colocar a la letra A minúscula como alelo recesivo. Por lo tanto, si es que yo obtengo estos genotipos, ¿qué es un genotipo? Un genotipo son los genes que tenemos las personas. ¿En dónde están los genes? En el ADN. ¿En dónde está el ADN? En el cromosoma, ¿ya? Entonces, yo acabo de colocar ahorita 3 genotipos. Como ustedes pueden ver aquí, yo acabo de colocar 3 genotipos. Entonces, ¿cómo se escribe el genotipo? Se escribe entre paréntesis y siempre tiene 2 letras, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene 2 letras o qué representan estas 2 letras? Representan a los cromosomas, genes o alelos que les acabo de explicar, ¿ya? Y uno viene del padre siempre y el otro de la madre. Es por eso que habíamos comentado que la especie humana tiene 46 cromosomas, pero siempre vienen en pares, porque siempre uno viene de la mamá y el otro viene del papá. Claro que la teoría en base a herencia y genética es una teoría bastante extensa, mas sin embargo, como este video está enfocado en la resolución de ejercicios, yo estoy suprimiendo mucha información. Más sin embargo, si alguien necesita la información total, no hace falta que me digan y trabajaremos en ello. Entonces, como les indiqué, yo he puesto 3 genotipos aquí. En el primer genotipo ustedes pueden observar que hay 2 letras mayúsculas, por lo tanto hay 2 alelos dominantes, ¿ya? Si es que hay 2 alelos dominantes, quiere decir que los 2 son fuertes, por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el fenotipo de esta persona es un brazo fornido, es decir, se expresa siempre el dominante. Ahorita acabo de nombrar a una nueva palabrita que es fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es todo aquello que yo puedo ver. Por ejemplo, miren, aquí está el genotipo, es decir, aquí están los cromosomas, los genes o alelos, ¿ya? Esto yo lo de aquí no puedo ver, no es que cuando yo voy en la calle yo ando viendo los genotipos de las personas. Yo lo que veo es su forma física. Entonces, la forma física que yo logro observar se llama fenotipo, ¿ya? Entonces, al estar en contacto 2 genes, 2 alelos dominantes, por lo tanto, el fenotipo de esta persona es de brazo fornido. Si es que están en contacto un alelo dominante, es decir, un alelo bien fuerte, con un alelo recesivo que es débil, obviamente el que va a ganar es el alelo dominante. Por lo tanto, el fenotipo de esta persona también va a ser de brazo fornido. Pero si es que se unen, como el tercer caso, 2 alelos recesivos, es decir, 2 alelos débiles, es la única manera en la que la persona puede presentar el brazo débil, ¿ya? Entonces, estos conceptos son de vital importancia para ir a los ejercicios. Vamos entonces con este primer ejercicio.
el que dice: el daltonismo es una enfermedad en la cual las personas presentan dificultad para distinguir algunos colores, llegando incluso a no distinguir ninguno de ellos. Se presenta con un patrón de herencia recesiva, ¿ya? Entonces, mucho ojo con este dato. Es una herencia recesiva, pero es una herencia ligada al cromosoma X. Considere que una mujer que no posee el alelo afectado tiene descendencia con un hombre que presenta daltonismo. Y me dice, con base en el texto, identifique la afirmación correcta respecto a su descendencia. Bueno, en primer lugar, sabemos que una mujer y un varón están involucrados en este ejercicio. Y por otro lado, hay otras cositas que debemos saber para poder llegar a la resolución y a la respuesta adecuada. Entonces, la especie humana cuenta con 46 cromosomas, pero estos cromosomas siempre vienen en pares, como ya les había indicado en el video anterior, uno de la mamá y otro del papá. Del par 1 al par 22 se denominan cromosomas autosómicos o somáticos y son todos aquellos que no son sexuales. En tanto que el par 23 se llama cromosoma sexual, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en este par? ¿Qué es lo llamativo de este par? Es que en el par sexual se llaman cromosomas X y se llaman cromosomas Y, es decir, aquí tienen nombre propio. Pero ¿cómo es que utilizamos esos nombres? Por ahí ustedes sí habrán escuchado esos cromosomas de X de Y, y hay muchas personas que piensan que se llama cromosoma X porque tiene la forma de X, y hay muchas personas que piensan que se llama Y porque tiene la forma de Y. Esto no es así. Se llama cromosoma X porque es de tamaño grande, como ustedes pueden ver aquí, es un cromosoma grande, en tanto que el cromosoma Y es un cromosoma pequeño, ¿ya? Entonces, al decir cromosoma X de Y es solamente nomenclatura, es solo nombre para poder distinguir al par sexual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este par sexual? Si yo uno dos cromosomas grandes, es decir, 2 cromosomas X, yo obtengo como resultado a una niña. Pero si se unen un cromosoma grande con un cromosoma pequeño, es decir, un cromosoma X y un cromosoma Y en este genotipo, da como resultado a un varón, ¿ya? Por lo tanto, acaban ustedes de ver que las mujeres solo poseemos cromosomas X, en tanto que los varones son los que poseen cromosoma X y cromosoma Y. Entonces, ¿quiénes son los que le ponen el sexo, por así decirlo, al niño o al bebé? Son los varones, porque si logra ingresar un cromosoma X en el espermatozoide, como resultado vamos a tener una niña, pero si en el espermatozoide viene el cromosoma Y, se une con un X de nosotras y por lo tanto el resultado es un niño, ¿ya? Vamos entonces a la resolución ya del ejercicio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos del ejercicio. Primero me dice que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Por lo tanto, sí o sí es una herencia ligada al sexo, porque les había dicho yo que el par número 23 es un par sexual en donde los cromosomas tienen nombre ya sea de X o de Y. Por lo tanto, al decirme que es ligado al cromosoma X, doy por hecho que es una herencia ligada al sexo. El segundo dato importante que nos dice el ejercicio es que es una enfermedad recesiva, ¿ya? Y por último, no nos queda nada más que obtener a los 2 tipos de alelo que vamos a obtener en este ejercicio. Entonces, me dice aquí que se presenta con un patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Por lo tanto, el alelo recesivo es el alelo que está enfermo, es el alelo que va a presentar enfermedad. Como me dice que es ligado al cromosoma X, obviamente le voy a determinar por la letra X. Como me dice que es recesivo, voy a ponerle con letras minúsculas. Y para determinar que es enfermo, yo por fines didácticos he decidido colocar al asterisco que ustedes pueden ver aquí. Por lo tanto, el alelo recesivo presenta la enfermedad y le vamos a representar con una X minúscula con un asterisco. En tanto que el alelo dominante, si es que el recesivo es el enfermo, por lo tanto el dominante es el sano. ¿Y cómo se le va a representar? Con una X mayúscula, porque claramente, ¿no es cierto?, habíamos dicho que el dominante siempre se expresa con letras mayúsculas. ¿Cuál es el segundo paso a seguir? El segundo paso a realizar es sacar los genotipos
tanto de la madre como del padre. Por lo tanto, el genotipo de la chica, leyendo el ejercicio, me dice: considere que una mujer que no posee el alelo afectado, es decir, ella no posee este alelo recesivo, por lo tanto, posee que dos alelos dominantes, porque si es que nos acordamos, dijimos que una mujer siempre es XX, y al ella no estar enferma, quiere decir que tiene dos alelos dominantes y sanos. En tanto que, ¿qué es lo que pasa con el varón? Como ya habíamos dicho, el varón siempre es XY, por lo tanto, él es poseedor de este alelo recesivo enfermo porque ahí dice que tiene la enfermedad. Entonces, el genotipo de él es X con el asterisco y Y. Una cosa importante que tenemos que determinar aquí y que seguramente se estarán preguntando, si es que él tiene un alelo recesivo unido al cromosoma Y, debería no estar enfermo. Más sin embargo, les comento yo que el cromosoma Y siempre es débil, a pesar de que esté juntado como en este caso, con un alelo X recesivo y enfermo. A pesar de que esté juntado con este recesivo, el Y es todavía más débil. Entonces, eso como dato adicional. El cromosoma Y siempre, por siempre y para siempre y en todos los casos, es un cromosoma débil, es un alelo débil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer en el siguiente paso? En el siguiente paso ya nos queda obtener a la descendencia de estas dos personas. ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta manera. Primero voy a unir a los cromosomas de la chica con el del chico. Entonces, la primera unión que suscita es este X sano con un X recesivo y enfermo. Entonces, el primer bebé de esta pareja va a ser notablemente una niña. Esta niña tiene la conjunción de un alelo dominante y un alelo recesivo y enfermo. Por lo tanto, el alelo dominante habíamos dicho que es sano. Y yo les había indicado en la primera explicación que cuando se junta un dominante con un recesivo, el que gana es el dominante, porque es el más fuerte. Por lo tanto, esta niña va a ser portadora, o sea, va a ser sana, pero va a aportar la enfermedad porque tiene el cromosoma recesivo, tiene el alelo recesivo. Por lo tanto, va a ser sana, sí o sí, pero va a ser portadora de la enfermedad. Luego vamos a unir a este mismo cromosoma X con el cromosoma Y del padre. Por lo tanto, el genotipo del siguiente niño va a ser XY. Al no poseer ningún alelo enfermo, este niño va a ser sano. Bueno, terminamos entonces con el primer cromosoma X de la madre. Vamos con el segundo cromosoma X de la madre para juntar con los cromosomas del padre. Entonces, iniciamos con este cromosoma X que se une al cromosoma X recesivo del padre. Por lo tanto, el genotipo del tercer hijo de esta pareja va a ser el siguiente: X dominante con X recesivo y enfermo. Por lo tanto, esta niña, al tener un gen dominante o un alelo dominante con un alelo recesivo, nuevamente el dominante, que es sano, va a ganar sobre el recesivo. Por lo tanto, esta niña también es sana, pero sin embargo es portadora. ¿Por qué? Porque sigue llevando el alelo recesivo dentro de su genotipo. Y la última junta que vamos a realizar es la del cromosoma X de la madre con el cromosoma Y del padre. Por lo tanto, el genotipo que produce es XY. Y nuevamente, por ser XY, la criatura va a tener el sexo masculino, y al no tener ningún alelo enfermo, por lo tanto, este niño vuelve a ser sano. Entonces, analicemos a las opciones que nos trae el ejercicio. La primera opción dice: toda la descendencia presenta la enfermedad. ¿Ya? Esta afirmación es falsa, ya que, como acabamos de ver, no toda la descendencia, no todos los 4 hijos que obtuvimos de esta junta presentan la enfermedad. 2 de ellas sí, y las 2 son mujeres. Analicemos la opción 4, que me dice: el 50% de los hijos varones son normales y portadores del gen. Esta afirmación también vuelve a ser falsa, porque, como nosotros acabamos de notar, los 2 varones que se obtienen de esta junta son sanos y por ningún lado son portadores de la enfermedad. Analicemos a la siguiente opción. Me dice: todas las hijas descendientes son normales y portadoras del gen. Y la opción 2 me dice: el 50% de las hijas presentan la enfermedad. Vamos a ver, esta opción 2 que me traen, el 50% de las hijas presentan la enfermedad, no, es falso, porque las 2 son sanas, o sea, sí son portadoras, pero más sin embargo son sanas. Por lo tanto, la opción 2
también es falsa. Y la opción 3, que indica que todas las hijas descendientes son normales, sí, para empezar, ya, la opción está correcta porque las dos son sanas, pero son portadoras del gen y como nosotros denotamos en los genotipos de las niñas obtenidas, sí, en efecto las dos son portadoras. Por lo tanto, la opción correcta a este ejercicio es la opción número 3. Bueno, entonces este ejercicio queda realizado. Solamente les quiero mostrar que el mismo ejercicio se puede realizar en base a esta tablita que se llama tabla de Punnett. Entonces, los que no se manejen de esta manera en la que les expliqué, de intercambiar, ¿no es cierto?, con estas lineecitas, pueden manejarse fácilmente con el cuadrito de Punnett. ¿Cómo se hace este cuadrito de Punnett? Como ustedes pueden ver, es un cuadrito de 3×3, ¿ya? Y en la parte de arriba yo suelo colocar a la madre, es decir, el genotipo de la madre. ¿Cómo es el genotipo de la madre? X, X. Por lo tanto, aquí va un X y aquí va el otro X. ¿Cómo es el genotipo del padre? X con el asterisco para indicar que es enfermo y la Y, ¿no es cierto? Entonces vamos obteniendo los hijos. ¿Cómo queda el primer hijo? X de la madre con el X del padre queda X, X con el asterisco. El siguiente, nuevamente, unimos a este X con este X de acá y otra vez nos da a este genotipo. De la siguiente manera, o más bien de la misma manera, este X se une con este Y y obtenemos un XY y finalmente este X con este Y, nuevamente este XY. Entonces, es lo mismo, pero un poquito más organizado en esta tablita. Ya, solamente les quería comentar eso por si no se adecúan a la manera anterior. Bueno, sigamos entonces con un nuevo ejercicio. Entonces, ya les había dicho yo que el par 23 en el par 23 los cromosomas tienen su propio nombre. El que es grande se llama X, el que es Y se llama pequeño. Cuando unimos dos X damos una niña, cuando unimos una X con una Y obtenemos como resultado un niño. Entonces, este ejercicio me dice: el síndrome de Marfan es un trastorno que afecta al tejido conectivo que está formado por proteínas que brindan apoyo a la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos. Una de estas proteínas es la fibrilina. Este síndrome es el resultado de un problema durante el proceso de traducción del ADN al sintetizar esta proteína. La imagen muestra el patrón de herencia característico de esta enfermedad y nos dan estas imágenes. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Esta imagen es la representación de un árbol genealógico, ¿ya? Y los cuadrados siempre representan a los varones, en tanto que los círculos siempre representan a las mujeres. Entonces aquí nosotros podemos ver que ellos son los padres, que estos padres, el cuadrito aquí mismo nos indica que cuando está gris significa que está afectado, y la mujer al estar blanquito quiere decir que no está afectada. Entonces se unen estos dos padres y ¿cuántos hijos tiene? Veamos. Tienen aquí una niña que está enferma, tienen aquí a otra niña que está sana, aquí a un niño que está sano y finalmente tienen a otro niño que está enfermo. Entonces, veamos qué opciones nos trae este ejercicio. Me dice: con base en la información, identifique la afirmación correcta. Analicemos la opción número 1. Dice: si el padre tiene el defecto genético ligado al cromosoma Y, ¿ya?, existe un 50% de probabilidad de que cualquiera de sus hijos herede el síndrome, es decir, cualquiera de sus hijos, independientemente varones o mujeres. Si es que nosotros nos acordamos de la teoría, los varones son XY, en tanto que las mujeres somos XX. Si es que el varón tuviera la enfermedad ligada al cromosoma Y, solamente afectaría a los varones, porque las mujeres solamente somos XX, nosotros no podemos heredar un cromosoma Y. Por lo tanto, si la enfermedad está en el cromosoma Y, todos los varones están enfermos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a sacar a los genotipos del padre. El padre sería XY y el asterisco que significa la enfermedad. Y la madre sería XX porque está sana, ¿no es cierto? Entonces, solamente me voy a focalizar en los varones, porque como les digo, las mujeres es imposible que heredemos un cromosoma Y. Así que de planta, las mujeres no podíamos estar enfermas, ¿ya? Entonces, aquí sacamos a los supuestos varones en caso de que esta enfermedad estuviera en el cromosoma Y. Por lo tanto, el 100% de hijos varones tuviera que tener la enfermedad. Es así que la opción número 1 es una opción completamente errónea.
Como podemos observar, incluso ya por descarte llegamos a la opción correcta, mas sin embargo sí es bueno que ustedes sepan realizar todo el procedimiento de este tipo de ejercicios. Entonces, es así que ya descartada la opción número 1, analicemos la opción número 2 y dice, si el padre tiene la característica dominante para el trastorno, hasta aquí nos interesa. Por lo tanto, sabiendo ya que el dominante siempre es fuerte y el recesivo siempre es débil, aquí mismo el ejercicio me dice que el padre tiene la característica dominante, por lo tanto, el alelo dominante va a estar enfermo y con fines didácticos yo le he representado con la letra A mayúscula. Por lo tanto, el alelo recesivo va a estar sano y se va a representar con la letra A minúscula. ¿Cuál es el siguiente paso a proceder? Lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es sacar a los genotipos tanto de la pareja así como de sus hijos. Entonces, el genotipo del padre, al ser un cuadradito ya sabemos que es un varón y al estar gris ya sabemos que está enfermo. Sería A mayúscula, A minúscula, ¿no es cierto? Quiere decir que tiene un alelo dominante y enfermo, por eso él está enfermo. En tanto que la esposa, al estar sana, es dueña de dos alelos recesivos, A minúscula con otra A minúscula. Esta pareja, como ya habíamos dicho, tiene 4 hijos, de los cuales la primera niña, como podemos ver, está enferma. Por lo tanto, su genotipo sería A mayúscula, ¿no es cierto?, que significa gen dominante o alelo dominante y enfermo, con un alelo recesivo, es decir, heredó el alelo dominante del padre, con un alelo recesivo de la madre. La segunda hija de este matrimonio hereda un alelo recesivo del padre y otro alelo recesivo de la madre. Al ser este alelo recesivo sano, por lo tanto, ella también está sana. El tercer hijo de esta pareja también hereda un alelo recesivo y sano del padre con un alelo recesivo y sano de la madre. Y el último hijo, al estar enfermo, hereda un alelo dominante y enfermo del padre con un alelo recesivo y sano de la madre. Por lo tanto, continuemos con la opción. Dice, existe un 50% de probabilidad que alguno de sus hijos, es decir, independientemente si es varón o mujer, ¿ya?, herede la enfermedad. Entonces, como podemos ver aquí, esta pareja tiene 4 hijos, de las cuales un niño y una niña están enfermos y un niño y una niña están sanos. Por lo tanto, la opción es correcta, ya que sí existe un 50% de probabilidad de que alguno de los niños herede la enfermedad, ¿ya? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Y en un próximo video estaremos realizando los ejercicios de tipo sanguíneo. Entonces, lo que les recomiendo es repasar los ejercicios que acabamos de ver para obtener éxito en el examen Ser Bachiller 2020 que ya está próximo. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.